Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea multiplicada en todos ustedes. Pueden abrir sus Biblias en Segunda de Pedro, que está bastante avanzado en el Nuevo Testamento. Lo van a encontrar ahí cerca de lo más para la derecha. Voy a leer la escritura que nos toca el día de hoy y vamos a orar. Esta es la palabra del Señor. Vamos a leer de Segunda de Pedro, del 5 al 11. Dice así: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse el llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Señor, nuestra petición de hoy es que tomes tu palabra por medio del Espíritu Santo y la plantes en nuestro corazón. Te quiero pedir, Señor Jesús, que nos edifiques, nos exhortes para vivir una vida agradable a ti, Señor. A veces nos hemos confundido y hemos pensado, y piensan muchos, desgraciadamente, que se viene a la iglesia para ser animados solamente, para cumplir con un cheque. Pero Señor, danos el entendimiento que no venimos aquí solamente a ser animados, venimos aquí a ser exhortados, venimos aquí a ser disciplinados también por la palabra del Señor. Entonces te pido que la palabra de Dios el día de hoy nos motive a seguir caminando con Cristo, nos enseñe y nos llame la atención de las cosas que nos faltan para que te agraden, Señor, y para ser más parecidos a Cristo. Te ponemos este rato, Señor, te pido tu ayuda, te pido ayuda para todos los que están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Yo me imagino que la mayoría de ustedes definitivamente conocen acerca de la Madre Teresa de Calcuta. Ella fue una misionera desde que ella nació en Macedonia. Ella tuvo estas ganas de servir a los pobres y a los abandonados. De hecho, cuando ella fue a India, literalmente veía a la gente morirse de hambre en la calle. Entonces ella decidió salir del convento y fundar la congregación de las misioneras de la caridad. El llamado de ella y la virtud que ella tenía era tan increíble que
ella vivía de la misma manera austera que vivía con la gente que ella estaba sirviendo. Ella tenía una frase que es muy importante y la quiero poner en el arriba, que dice así: no se trata de hacer grandes cosas, sino pequeñas cosas con gran amor. O sea, no se trata de hacer algo inmenso, sino algo que vaya cargado con mi corazón, que vaya cargado con mi compasión, que vaya cargado con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza. Entonces podemos ver en la Madre Teresa una gran virtud, entre muchas otras, que es la compasión. Y les digo esto porque una virtud es la capacidad o la facultad de hacer ciertas cosas, la facultad y la capacidad de hacer ciertas cosas. Y entonces, si nosotros tenemos alguna virtud de tener la capacidad de hacer ciertas cosas, deberíamos, como la Madre Teresa, explotarlas al máximo en el lugar que estemos. En el colegio, en la universidad, en el lugar donde trabajamos, en nuestras familias, en nuestros equipos, donde pasamos cosas de deportes también. La Madre Teresa de Calcuta dice que ella tomaba las oportunidades y las daba con mucho amor. Y entonces nosotros no nos tenemos que preocupar. Esto nos enseña de hacer una organización cristiana, que sería muy bueno, pero no nos imaginemos cosas así gigantes de que tenemos que ser misioneros en Turquía, a pesar de que sería muy bueno que se levanten misioneros también, sino que nos imaginemos que en nuestro radar, en nuestro espacio, podemos hacer una gran diferencia para el reino de Dios, con nuestras virtudes, con la capacidad de hacer cosas importantes. Viendo el texto del día de hoy, el versículo 5 dice precisamente por eso. Entonces nos quedamos bateados porque en el versículo 5 dice precisamente por eso esfuércense. Entonces tendríamos que ir al versículo 4 para entender por qué dice precisamente por eso. Porque si yo vengo donde ustedes y les digo precisamente por eso y les voy a hablar, ustedes van a decir: Rodrigo, dígame qué está hablando usted que precisamente por eso. Entonces en el versículo 4 encontramos el precisamente por eso y dice así: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Y aquí viene la parte que fluye para precisamente por eso, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Entonces, porque Dios ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar del mundo, de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios y a la devoción a Dios amor fraternal. Pedro hace una lista bastante exhaustiva de las virtudes que tienen aquellas personas
que caminan con Cristo. Y nosotros nos deberíamos ver reflejados en ese ejemplo, porque si lo vimos bien, si lo leímos bien, dice que Dios nos insta a correr, a escapar de la corrupción que hay en el mundo por los malos deseos que hay en todas las personas. La palabra escapar es algo muy fuerte. Vamos, no es me voy, no es me fui, no es me voy yendo caminando, es me escapé. Hay un sentimiento de poder en este acto. Escapemos, salgamos corriendo de la corrupción que hay en el mundo por los malos deseos. Y entonces, por supuesto, que escapamos de aquello que sabemos que está mal, sabemos que es algo que perjudica nuestras vidas o la de otros, y sabemos que perjudica nuestro testimonio. Entonces, qué increíble que dice escapar, y no caminando, sino que da una urgencia muy poderosa. Y dice, ¿escapar de qué? De la corrupción del mundo que generan los malos deseos. Entonces les voy a explicar qué son los malos deseos bíblicamente. Son anhelos pecaminosos, impulsos internos que nos arrastran hacia las acciones inmorales y corruptas, como la fornicación, la idolatría, la codicia y otras cosas que alejan a la persona de Dios y lo conducen a la muerte espiritual. Esto es un espejo para cada uno de nosotros de por qué tenemos que correr de la corrupción del mundo por los malos deseos. Estos son los malos deseos. Esta es la corrupción del mundo. Que tenemos anhelos pecaminosos. Queremos hacer cosas que no están bien delante de Dios. Eso se aplica para todos nosotros. Tenemos impulsos internos que nos arrastran. ¿Qué palabra más importante? Nos arrastran hacia acciones inmorales y corruptas, como la fornicación, la idolatría, la codicia y otras que alejan a las personas de Dios y las conducen a la muerte espiritual. Por favor, cuando dice codicia, por ejemplo, cuando dice idolatría, no nos imaginemos, hemos estado viendo una serie en la casa que trata, salen un poquito escenas del budismo y cosas así, y entonces tienen a Buda y tienen como 1000 flores y 1000 cosas que florecen para que el Buda pequeñito ahí se vea gigante. En México también lo hacen así con la Virgen María y en muchos otros lugares. Eso es idolatría. Y nos pasa a nosotros con el fútbol. Nos pasa a nosotros con algún deporte. Nos pasa a nosotros con algún juego de video. O con los carros. O con las casas. Todos estos deseos pecaminosos aplican a nuestras vidas. Dice codicia. ¿Cuántas veces hemos querido tener lo que no tenemos y lo que tienen otros? Esto afecta a nuestro corazón porque nos arrastran a la muerte espiritual. Vean lo que dice Santiago 1:14. Santiago 1:14 dice así: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios, no de los demás, sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Se utiliza la misma palabra que se utilizó antes.
lo arrastran. La tentación y los malos deseos nos arrastran. Yo no sé cuándo fue la última vez que yo fui arrastrado, pero la palabra arrastrar es una palabra muy poderosa porque más o menos lo que nos está diciendo es que algunos de nosotros queremos caminar de buena manera, pero nuestras tentaciones, nuestros malos deseos nos van a jalar para atrás con mucha fortaleza. Entonces necesitamos tener las herramientas, la oración que nos ha dado el Señor como herramienta, la palabra de Dios que es otra herramienta, la comunidad entre creyentes y tener palabras de edificación para que estas cosas no nos arrastren. Para poder decir a otro, David, me está arrastrando esto, necesito que ores por mí y necesito que me estés preguntando cómo va el arrastre. Usted es muy débil y yo también. Entonces, tenemos que estar tan lejos de los malos deseos que no estemos ni cerca de ser arrastrados. Ahora, pregunta, ¿cuáles son los malos deseos con los cuales usted lucha? Si no los tiene claro hoy, piénselos durante hoy, llegue a su casa en algún momento, ore y dígale a Dios, Señor, ¿cuáles son los malos deseos con los que lucho más a menudo? ¿Qué son las cosas de las cuales tengo que alejarme? Porque si no la tentación y el pecado me van a arrastrar y me van a llevar a muerte espiritual. Les voy a decir una cosa, un milagro que Dios hizo en mi vida. Yo soy cristiano hace como 20 años y gracias a Dios, no sé por qué, por la gracia de Dios, yo y mis amigos cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Como de 18 para abajo, casi nunca tuvimos como eventos o hicimos cosas como inmorales, ¿verdad? Como todo lo que tiene que ver como con pornografía o cosas de ese tipo. Estaba lejano a mi vida, gracias a Dios. Pero cuando yo me acerqué a Cristo, fue como un machetazo y Él me dio la capacidad de no ser tentado o arrastrado por eso. Hasta el día de hoy soy demasiado libre de eso. Soy más tentado que ir a McDonald's que eso. Y los que me conocen saben lo que estoy diciendo. Gracias a Dios no soy tentado, tengo que tener cuidado que no me arrastre. Pero les voy a decir una cosa, cuando se trata de egoísmo, yo soy el campeón. Cuando se trata de orgullo, no soy el campeón, pero tengo muchas medallas. Entonces yo tengo claro y ustedes lo tienen que tener claro cuáles son mis malos deseos. Yo tengo que luchar en contra del egoísmo y en contra del orgullo. Y también hay una tercera cosa, que el orgullo, ¿verdad? Es el que genera también egoísmo. La tercera cosa es que muchas veces, siendo pastor, lejos de aquí, me encuentro en conversaciones cuando uno habla mal de otro y cuando está en unas conversaciones, no, es que no es chismeo, es... ¿Cómo? No es crítica. Son conversaciones que no edifican, son conversaciones con las cuales como que se tienen medio sentido. Y Dios me ha dicho, Rodrigo, tenés que trabajar con el orgullo, tenés que trabajar con tu egoísmo y tenés que trabajar con esa maña que a veces tenés de quitarte el sombrero de pastor.
porque yo quiero, Rodrigo, que vos tengas solo un sombrero. ¿Cuáles son los suyos? Porque hay una promesa que si alguien escapa de la corrupción del mundo, van a venir estas grandes virtudes. Y lo leo para que todo el mundo lo tenga claro. Entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, amor fraternal. ¿Quién no quiere estas virtudes? Estas virtudes, así se los pongo, no solo nos llenarán el corazón, no seremos solo personas que dan un gran testimonio de Dios, sino que me imagino que nos van a abrir puertas hasta en lo económico o hasta empresarialmente, o yo no sé. Porque ¿quién no quiere que su subalterno tenga dominio propio, sea una persona con entendimiento y sea una persona que tiene constancia? Pero si no escapamos del mundo, de esos malos deseos, no va a haber esta bendición en nosotros. Vean lo que dice 1 Juan 2, 15 al 17. Esta es la promesa. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, lo que hemos visto, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Pero los que escapamos, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a devolvernos a la primera Filmina, porque hay algo importante. Yo sé que muchos de ustedes saben esto porque lo hemos hablado aquí. Cuando dice no amen al mundo, la palabra ahí mundo es una palabra traducida del griego que significa cosmos. Y cuando la Biblia se habla del cosmos, significa todo ese ambiente destructivo en el cual nosotros los seres humanos vivimos. Entonces, cuando usted lea en la Biblia, no lo va a leer porque estaba en griego, pero cuando usted lea en la Biblia, muchas veces cuando salga mundo va a estar hablando de eso. De toda la corrupción que hay en el planeta, de todo lo que está sucediendo en contra de Dios. Entonces ahí dice, no amen al cosmos. Y después dice, si alguien ama al cosmos, no tiene el amor del Padre. Entonces vivimos en el cosmos y hay que alejarse de ahí. Pero hay una gran promesa que la tenemos en la siguiente Filmina, que los que sí hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre, permanecerán eternamente, porque el que hace la voluntad de Dios es el que ha sido nacido de nuevo y es el que va a tener vida eterna. Les tengo otra pregunta. ¿Quiere usted dejar esos malos deseos? Porque eso es lo primero. ¿Quiere usted en realidad dejar ese mal deseo, dejar de codiciar, dejar de tener fornicación, dejar de tener codicia, dejar de tener egoísmo? ¿Realmente estamos convencidos del daño que eso nos hace y de que queremos trabajar intensamente en eso? Porque ahí es donde surge todo. Al cual, cuando nosotros leemos este pasaje, si se dan cuenta,
lo primero de lo que habla es acerca de la fe. Si vemos el pasaje, dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe. Y después viene todo lo demás. La fe es el punto de partida de tener todas estas virtudes. El tener la certeza de lo que no se ve es el principio para caminar en todas estas virtudes. Señor, no te veo, pero sé que estás aquí conmigo. Te ruego que hagas crecer estas virtudes en mí. En la fe es el punto de partida. Vean lo que dice Romanos 12:10. Ámense los unos a los otros. ¿Cómo? Con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. ¿Verdad? No se puede explicar de mejor manera. Ámense los unos a los otros, pero no solo con amor, sino con amor fraternal y respetándose, honrándose mutuamente. Ayer me invitó un amigo a su casa y llegué y me ofreció, yo me tomo una cerveza de vez en cuando para que todos los legalistas sepan y se pongan bravos. Y a veces me tomo 2. Y entonces él tenía la cerveza que a mí me gusta y me la sirvió. Y yo me sentí muy servido. Y después llegó el momento del postre. Y yo no como postres, yo solo como queque seco. Ojo, últimamente he estado comiendo torta chilena. Los domingos nada más. Y entonces mi amigo dijo, sabemos que vos no comes postre. Y sacó unos turroncitos que son los que yo siempre como. Entonces yo le dije, Varo, le dejé un mensaje. Bueno, y además me regaló 2 camisas, una para correr, que no eran nuevas, pero una para correr muy chiva y otra tipo esta, pero muy radical. No sé si la voy a poder traer aquí. Sentí amor fraternal. Eso es el punto de partida. ¿Por qué también digo que es el punto de partida? El punto de partida es la fe, pero el fruto preeminente de la vida del cristiano es el amor. Entonces yo tengo fe. ¿Y cómo se ve esta fe? En el amor fraternal. Entonces, antes de hablar de cualquier virtud, debemos de crecer en fe. ¿Cómo se crece en fe? Con las disciplinas espirituales. A veces la gente se aburre de que uno diga que para estar más tranquilo, para crecer en la fe, para quitar la ansiedad, para muchas cosas o todas las personas se aburren que uno les diga que tienen que concentrarse en las disciplinas espirituales, en estar en solitud con Dios, en orar, en leer la Biblia. Esa es la manera en que vamos a ser cambiados. Esa es la manera en que vamos a ser abrazados por Dios. Entonces es muy importante porque este texto empieza así. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe. Primero que todo, después habla de las virtudes. Y la fe es el fruto preeminente de la vida del cristiano. El fruto preeminente de la vida cristiana es el amor. La fe verdadera es lo que genera ese amor fraternal. Les voy a contar una historia.
Hace unos días yo estaba bastante preocupado por un hombre o por una mujer, porque estaba haciendo cosas y se había metido en lugares donde no hay que meterse. Y yo estuve hablando con varias gente que me estaba contando cosas de ella o de él. Y yo me puse bravo. Y yo empecé a juzgarlo, a juzgarla en mi mente. ¿Cómo es posible que haga eso si es cristiana? Y yo indagaba y mientras indagaba me ponía más bravo. Y llegué y me reuní con esa persona y lo primero que me dijo esa persona fue: Rodri, es que yo no entiendo por qué todos me juzgan si ni siquiera me han preguntado y ni siquiera me han hablado acerca del tema. Claro, yo tenía ganas de meterme bajo del escritorio y no seguirle hablando, porque ella estaba hablando de otra gente, pero yo sabía que yo había sido parte de esa gente, que me había puesto bravo y la había juzgado porque sabía que eso no era lo mejor para él o para ella. Pero ella ahora me cuenta que hubo un montón de personas que la juzgaron, pero nadie habló con ella o con él para preguntarle y asegurarse y más bien ayudarle. Yo no lo hice. Yo no le fui a preguntar: mira, ¿cómo va todo? Contame, ¿qué estás haciendo? Escuché esto, pero necesito decírtelo para que vos me lo confirmes o ver qué. Y entonces yo digo, Rodrigo, ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué tantos libros? ¿Para qué tanta teología si no estás amando con amor fraternal? ¿Para qué venir a la iglesia si no estamos amando con amor fraternal? Jesucristo, eso fue lo más poderoso que dejó. Dice la palabra de Dios que hay que estar en la verdad, en la gracia y en la verdad. Y hoy estamos hablando de la gracia, de la misericordia, de perdonar a las personas, de tener un amor genuino, de la fe. El resultado es el amor fraternal. Si no estamos teniendo un amor fraternal por las personas en nuestro alrededor, es un significado que nuestra fe está en un mal lugar. Vean el verso 8. Dice: porque estas cualidades, o sea, las virtudes que acabamos de leer, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante, qué chiva, porque estas virtudes nos ayudarán a crecer en Jesucristo. Y vean lo que dice: y evitarán que sean inútiles e improductivos. Si estas virtudes abundan en nosotros, nos van a evitar ser inútiles o improductivos, nos van a evitar de no dar fruto. El otro día llegué, a mí me gustaría salir aquí del salón súper rápido para despedir a las personas y conocer un montón de personas nuevas, pero estoy aquí con un montón de otras personas. Y un día de estos salí por esa puerta y me topé a un muchacho y hablamos un poquito y le dije: ¿podrías sacar una cita conmigo? Te quiero conocer más. Yo no tengo tiempo y siempre me jalo esa torta. ¿Quieres que nos veamos en el 2026?
Y entonces salió un espacio y me reuní con él y empezamos a hablar. Bueno, ya veníamos mal porque andaba con unas medias negras y con unas sandalias y con una camiseta que le quedaba bastante grande. Y yo dije, uy, híjole, ¿para qué me reuní con este muchacho? Eso es broma. Y empezamos a hablar, una conversación superficial. Y después él me empezó a decir, sí, es que, a mí me gusta anotar todas las cosas que voy aprendiendo. Entonces pongo frases y pongo cosas para aprenderme, porque en la casa nosotros nos reunimos. De hecho es como una pequeña iglesia, me dijo él, todos los domingos. Y yo formo parte de este grupo y de este grupo que de hecho quiero que iglesia, que Casa 242 se acerque. Y le digo, enséñame las notas. Y empezó a hacer así en el celular. Pum, 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 pum. Un montón de notas. Y me está hablando la palabra de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque es exactamente lo que nos está hablando el versículo 8. Si estas cosas abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Evitarán que sean inútiles e improductivos. Ese muchacho no es un muchacho inútil e improductivo. Es un muchacho que está dando fruto. De hecho, yo estoy tratando de ser improductivo. Empecé hace 15 años, no me memorizaba palabras. Y yo dije, ¿cómo yo no tengo la palabra de Dios tan cerca de mi corazón y mi lengua? Entonces voy a memorizar versículos. Romanos 13:5. No amen el dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los abandonaré, nunca los abandonaré, nunca los dejaré. Hebreos 13:5. Sí, Hebreos 13:5. Así es todos los días esto. Y él se lo está aprendiendo y un par de otras personas del staff. ¿Por qué? Porque hay que volver, dice la palabra de Dios en Colosenses, sigan caminando como vinieron a Cristo. Yo vine a Cristo con hambre, yo vine a Cristo para memorizarme la palabra, para tenerla en mi corazón. Y entonces, ¿ahora qué? Voy a ir al principio y voy a empezar a memorizar y a estar más metido en ella. Hebreos 13:5. Vean lo que dice el versículo 9, que es una manera de preguntarnos cosas. Dice, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Si nosotros no corremos de la corrupción del mundo y vivimos en los malos deseos, vamos a ser cortos de vista. Vamos a ver como empañado. Y es que las personas que no caminan con Jesús de una manera poderosa son cortos de vista. No tienen idea de lo que está pasando en el mundo. No saben por qué a este muchacho en los Estados Unidos lo mataron. Y no saben lo que está sucediendo y lo que va a suceder, que va a haber un juicio y hay que estar preparados. No saben que sus pecados les está haciendo demasiado mal, porque están cortos de vista, no ven la realidad. Solo por medio de Dios podemos hacerlo. No ven que
buscar el dinero con todo su corazón, más bien los va a dejar vacíos. No saben eso. Son cortos de vista. Que lo que más nos va a llenar es nuestra relación con Jesús y nuestra relación con nuestra hermandad y con nuestra iglesia. Son cortos de vista. Nosotros necesitamos tener cuidado de ser cortos de vista. Dice un señor Morgan, Ken Hughes habla sobre este tema y hay una frase que dice así, hablando de alguien corto de vista. Ese hombre corto de vista ve las cosas del tiempo y falla en discernir las de la eternidad. Él ve a sus vecinos, pero no a Dios. Esta cercanía es destructiva de una verdadera experiencia cristiana. Bendito Dios, como diría Javi, que Dios nos ha abierto los ojos, que ahora podemos ver y entendemos que hay una eternidad, que entendemos que hay un Dios que nos ama, que entendemos que estamos llenos de pecado y hay que huir de Él. Que podemos estar unidos a Cristo y dar fruto, que podemos ser hijos de Dios, porque a todos los que creyeron en Él, todos los que creen en Él, en la cruz, en su sacrificio, se les va a dar el privilegio y se les ha dado el privilegio de ser hijos de Dios. Ellos no saben eso. Los que son cortos de vista solo saben, no saben nada. Creen que esta es la única vida que hay. Pero nosotros no somos cortos de vista los que hemos conocido al Señor. Quiero contarles una historia de un señor que se llamaba San Maximiliano Kolbe. Era un sacerdote que en la Segunda Guerra Mundial lo atraparon y lo llevaron a centro de concentración en Auschwitz. Y un día una persona de las barracas donde él estaba trató de escapar y no pudo, pero los alemanes no sabían quién trató de escapar. Entonces pusieron a todos los de esas barracas así enfrente y les dijeron: si alguien no pasa adelante y confiesa que se quiso escapar, los vamos a matar a todos. Y Maximiliano Kolbe sabía quién había tratado de escapar. Y esta persona no tomaba el paso al frente. Y Maximiliano Kolbe no tenía esposa y no tenía hijos, y entonces pensó y dijo: este hombre, y estaba llorando, este hombre tiene niños y tiene esposa. Y Maximiliano Kolbe tomó un paso adelante, lleno de amor fraternal. Tomó el lugar del otro, tomó el castigo del otro. Eso es amor ágape, amor desinteresado, amor que no espera nada de vuelta. ¿Le suena parecido lo que San Maximiliano Kolbe hizo? Jesucristo tomó el lugar nuestro para que nosotros no fuéramos castigados, para que nuestros pecados fueran puestos en Él y nosotros fuéramos libres. A Maximiliano Kolbe lo metieron en el cuarto de hambre y se murió de hambre. Y el hombre que no pasó al frente quedó vivo. Y eso es lo que hace Cristo con nosotros. Nosotros nos merecemos la muerte porque siempre hemos creído que somos Dios. Y entonces Cristo pasó adelante y dijo: Padre, yo voy a poner en mí todos los pecados de todos los que creen en mí, para que yo esté lleno de pecados, yo me muera y ellos no. Esa es la fe y esa es la gracia de Dios. Es increíble.
Usted y yo lo que más necesitamos no es un carro nuevo, no es una mejor carrera, no es tener más bebés necesariamente, no es ninguna de esas cosas. Lo que usted y yo más necesitamos es el perdón de nuestros pecados para vivir libres y para que la ira de Dios no esté sobre nosotros. Eso hizo Jesús por nosotros. Él fue humillado, Él fue condenado y Él murió por la humanidad. Quiero terminar con el versículo 10 y 11 que dice así: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. No está diciendo esfuércense para tener el llamado de Dios, porque eso no es el cristianismo. El cristianismo no es hacer buenas obras. El cristianismo es entender la gracia de Dios y el amor por uno, y gracias a eso, gracias a la fe, sale el amor. Y dice al final, en el 11, y se le abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Dice Samuel que al final de su vida tuvo un sueño y se encontró sobre 2 puertas de oro que iban hasta un lugar que él no sabía. Y ahí donde estaban esas puertas de oro no había ningún guarda, no había nadie ahí. Y simplemente cuando Samuel vio esas puertas de oro y sabía a dónde iba a entrar, escuchó: entra, entra. Y eso es lo mismo que va a pasar a todos los que pongan su fe en Cristo. Vamos a llegar a esas puertas de oro y Dios nos va a decir: entre, entre, porque usted creyó en Jesucristo. Vamos a orar.